Este noticiero llega a usted gracias a Seguros y Valores, aseguramos su futuro hoy. Hola, bienvenidos a su informativo Financiero News. En los próximos minutos, usted recibirá la información más importante en materia de economía, finanzas, negocios e inversiones para tomar buenas decisiones. Iniciamos de inmediato. El presidente José Raúl Mulino y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos blindan la cooperación regional, desde el regreso de los radares hasta una nueva ley para frenar el blanqueo con criptomonedas. Panamá se reafirma como el socio clave contra el crimen organizado. Vamos con los acuerdos. El Palacio de las Garzas se convirtió hoy en el epicentro de la seguridad regional. El presidente José Raúl Mulino recibió al jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, en una reunión de alto nivel que reafirma a Panamá como el aliado número uno de Washington en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Durante el encuentro, se subrayó que la lucha contra los carteles y el terrorismo no debe ser bilateral, sino una estrategia continental. Los temas centrales incluyeron la protección de puertos, la seguridad de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de la iniciativa, Escudo de las Américas, para garantizar la paz en el hemisferio. Como acciones próximas, se destacó el ejercicio Panamax, donde 20 países coordinarán esfuerzos de seguridad. Además, el presidente Mulino propuso retomar el plan de radares para la vigilancia de costas, que estuvo inactivo desde 2014, buscando potenciar la detección de operaciones ilegales en aguas panameñas. En el plano local, el mandatario anunció dos frentes de acción: fortalecer el sistema judicial para respaldar a los fiscales y la creación de una ley que regule las criptomonedas, evitando que el crimen organizado las utilice para mover dinero ilícito. Una hoja de ruta clara que consolida el liderazgo de Panamá en la defensa regional. En más información, el uso de inteligencia artificial en Panamá sube al 44%, según el último informe de Concerta. Aunque somos el país con menor adopción en la región, el miedo al reemplazo cae drásticamente. Hoy, el 99% de los trabajadores panameños ya la consideran una herramienta aliada. Veamos la nota. La inteligencia artificial deja de ser una promesa para convertirse en una herramienta del día a día en las oficinas panameñas. Según el último estudio de Concerta, el 44% de los trabajadores en el país ya utiliza inteligencia artificial en sus tareas, un crecimiento de 4 puntos respecto al año anterior. Sin embargo, el desafío es grande. Panamá se ubica como el país con menor adopción de inteligencia artificial en la región con un 56%, superado por vecinos como Ecuador, y lejos del 65% que registra Perú. Expertos de Concerta destacan que la inteligencia artificial ya no es una tendencia futura, sino una vía para agilizar tareas y ganar tiempo, siempre como complemento al criterio humano. La percepción es casi unánime: el 99% de los panameños la considera útil. Lo más sorprendente es la pérdida del miedo. Solo el 38% teme ser reemplazado por máquinas, una caída drástica de 11 puntos que demuestra una mayor confianza en el talento humano frente a la automatización. Vamos a una pausa comercial y pronto regresamos con más información aquí en Financiero News. El sector seguros en Panamá está cambiando, y rápido. Nuevas regulaciones sobre reaseguros, gobierno corporativo, primas de salud y supervisión basada en riesgos están redefiniendo el mercado. ¿Está usted preparado y conoce los cambios? Participe en el seminario ejecutivo, el nuevo tablero regulatorio del sector seguros en Panamá. Entienda los 7 acuerdos clave que todo profesional del sector seguros debe dominar. Este seminario explica qué significan estos cambios y cómo prepararse para la nueva etapa regulatoria. Mi Thinkers, formando líderes estratégicos. Regresaron las clases y para esos gastos escolares, Copeduc tiene para usted el préstamo escolar o rápida tramitación, con el cual podrá recibir hasta 5,000 balboas. Para este regreso a clases, venga por su préstamo escolar en Copeduc.
Trabajador independiente, emprendedor o público en general, Copeduc tiene para ti el ahorro Emprende Más. Solo necesitas tu cédula y 5 balboas para empezar a construir tu futuro. Emprende Más, la forma más fácil de crecer. Estamos de vuelta. Y menos gasto, pero más deuda. Ese es el balance agridulce de las finanzas públicas al cierre del 2025. A pesar de que el Ministerio de Economía logró mayor recaudación y disciplina fiscal, el endeudamiento escaló un 10.44%. La nota a continuación. Panamá cierra el año fiscal con señales mixtas en sus cuentas públicas. El país logró reducir su déficit fiscal al 3.67% del PIB en 2025. Este avance responde a una estrategia de ajuste y recaudación, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque el peso de la deuda sigue generando presión. Ante la Asamblea Nacional, el ministro Felipe Chapman detalló que la mejora se basó en 2 pilares: una reducción del 5.9% en los egresos del gobierno central y un sólido incremento del 9% en los ingresos tributarios. A esto se sumó el aporte vital del Canal de Panamá, que inyectó 2.953 millones de balboas a las arcas del Estado. Sin embargo, el informe revela una tensión estructural. La deuda pública escaló un 10.44%, alcanzando los 59.349 millones de dólares. Pese a este endeudamiento, el balance primario mostró un control estricto del gasto, con una mejora de 2.267.8 millones de dólares. En el plano macroeconómico, los números son positivos. La economía panameña creció un 4.4%, alcanzando un valor total de 90.462 millones de dólares. Además, el país registró una inflación negativa de menos 0.20%, garantizando una notable estabilidad en los precios al consumidor. El reto para el cierre del ciclo fiscal será mantener este ritmo de crecimiento y reducir el déficit, sin depender excesivamente del financiamiento externo. En el plano internacional, Unilever fusiona su división de alimentos con McCormick por 65.000 millones de dólares. Estados Unidos dice que la guerra está en días decisivos y en Perú no hay favorito claro para las elecciones. Veamos los detalles de estas informaciones. La multinacional Unilever confirmó hoy una de las mayores operaciones del sector alimentario al fusionar su división de alimentos con McCormick en un acuerdo valorado en más de 65.000 millones de dólares, creando un gigante global de alimentos con marcas como Knorr y Hellmann's bajo una misma estructura con los condimentos del grupo estadounidense. La operación, que otorgará a los accionistas de Unilever el control del 65%, busca generar ahorros por unos 600 millones de dólares anuales. En otra información, la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel entra en una fase crítica, luego de que el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtiera que se viven días decisivos, sin un plazo claro para el fin del conflicto, mientras continúan ataques a infraestructura militar y energética en la región, y crece el costo de la guerra, que podría superar los 200.000 millones de dólares. El escenario refleja una ofensiva sostenida con impactos directos en el mercado petrolero global y una creciente presión política interna en Washington por la prolongación del conflicto. Por último, las elecciones presidenciales en Perú avanzan en un escenario altamente fragmentado, donde ningún candidato supera el 13% de intención de voto y el liderazgo se disputa entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga con apenas entre 10% y 11%, en medio de un alto nivel de indecisos que supera el 30%. El proceso, marcado por desconfianza en la clase política y más de 30 aspirantes, anticipa una segunda vuelta casi segura. En tanto, Wall Street cerró con fuertes ganancias el martes, impulsado por la especulación sobre una posible desescalada en el conflicto de Medio Oriente, luego que trascendió que el presidente Donald Trump había dicho a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Hormuz permanecía prácticamente cerrado. Siendo este el escenario, los índices cerraron de la siguiente manera. El Dow Jones subió 1.77% hasta llegar a los 46.016 puntos. El Nasdaq subió 3.20% hasta llegar a los 21.460 puntos. El Standard & Poor's subió
2.20%, quedando en 6.482 puntos. Mientras tanto, el petróleo WTI registró una baja de 2.65 hasta llegar a los $100 con 13 centavos el barril, y el Brent cayó 3.36% hasta ubicarse en los $103 con 78 centavos cada barril. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro informativo, reiterándoles la invitación para una próxima edición con lo mejor en economía, finanzas, negocios e inversión. Por Financiero News, información para tomar buenas decisiones. Hasta la próxima. Este noticiero llegó a usted gracias a Seguros y Valores, aseguramos tu futuro hoy.